juntos. Has mostrado tu favor eterno. Tú has dado tu vida por mí. Y mi corazón sabe de tu bondad. Tu sangre me cubrió. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor. Tu nombre bendeciré con mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Gracias te doy, Señor. Y has mostrado tu favor eterno. Tú has dado tu vida por mí. Y mi corazón sabe de tu bondad. Tu sangre me cubrió. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor. Sí, Señor. Tu nombre bendeciré con mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Gracias te doy, Señor. Tú has puesto tu sanidad sobre mí. Liberaste mi corazón. Y yo sé que no es lo que yo puedo hacer, es por tu gran poder. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor. Tu nombre bendeciré con mi corazón. Y has mostrado misericordia por mí. Gracias te doy, Señor. Tu Señor, eres mi Salvador. Tu Señor, eres mi Redentor, que viene para restaurar. Has venido para restaurar otra vez. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor. Tu nombre bendeciré con mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Sí, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Misericordioso eres. Y hemos venido a buscarte esta mañana. Días son esos, Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Dile al Señor. Y aunque libremos batallas, hambruna
violencia y dolor. Aún se oye una voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, y en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Conmigo. Días de extracción también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos ya lisos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, y en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, y en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Te decimos, Señor, ven. Ven, Señor. Ven por tu iglesia. Ven por nosotros, Señor. Y te pido que cuando vengas, Señor, nos hayas preparados. Que podamos estar preparados, expectantes a tu venida, en cuentas cortas contigo, Señor. Con lámparas encendidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú
Vamos, iglesia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Reconocemos, Señor, tu santidad. Reconocemos, Señor, que tu santidad y nuestro pecado nos separa de ti. Pero damos gracias por la sangre de Jesús, que nos da libre acceso nuevamente al trono de la gracia y podemos estar en comunión contigo. Santidad y pecado no son compatibles, pero la sangre de tu Hijo lo hizo posible, Señor. Te cantamos una última vez. Se
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración. No es nuestro canto, sino que es nuestro corazón rendido. Te alabamos, Señor. Estás sentado En el trono, al que vive para siempre y siempre. sea la gloria, sea la
sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te alabamos, Rey. Levantemos nuestra voz, iglesia. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te alabamos, Señor. Señor, yo quiero orar esta mañana por quienes están enfermos en este lugar. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu presencia venga como un bálsamo, Rey, pueda descender sobre este lugar. Y quienes hoy tienen una dolencia desde un resfrío, solo tú sabes, Señor, lo que hay en cada corazón. Y oro que se haga verdad tu palabra, Señor. Cantamos verdades de tu amor, que lo has mostrado, que eres el Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Lo cantábamos la semana pasada, pero es una verdad que trasciende en el tiempo, Rey. Y eso quiero pedirte esta mañana, que podamos apropiarnos de lo que tú ya dejaste para nosotros, Señor, como herencia. En toda área, en salud, en prosperidad material,
En fin, más allá de grandes riquezas, tú solo dijiste que nunca nada nos iba a faltar cuando ponemos nuestra vista en ti. Ayúdanos a no perder el foco, ni como iglesia, ni como vidas personales. Primero tú, nuestras prioridades que estén ahí en el reino, que este mundo no nos seduzca y nos quite el orden de las cosas, Señor, por favor. Te pido por eso en esta mañana. Oro que también ordenes si la brújula se ha desviado, Rey. Ayúdanos a poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Porque tu voluntad es buena. ¿Qué más dice la iglesia? Es agradable y es perfecta. Porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a vivir ahí, Señor, en el medio, en el centro de tu voluntad. En el medio y en el centro de tu voluntad. Para cada uno de nosotros y para esta iglesia, lo que tú quieres hacer con ella. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo han estado? ¿Quiénes están derrotando a agosto? Es una pregunta ya para los que han pasado los T5. ¿Qué tenemos para avisar hoy día? ¿Tenemos cumpleaños? Venga a contarnos quiénes estuvieron de cumpleaños. Hola familia, qué bueno verlos. De acuerdo a nuestros registros, esta semana tuvimos 2 cumpleañeras. Nuestra querida hermana Rosita Valdés. ¿Dónde está la Rosita? Ven, Rosita, por favor, para saludarte. Y también tuvo de cumpleaños nuestra queridísima Meli. ¿Nos puede ayudar, por favor, con un... Chelo, ¿nos puede ayudar, por favor, con un cumpleaños feliz? Sí, pues, obvio, lo mínimo, para su esposa, lo mínimo. Ya le damos nomás, improvisamos acá. Cumpleaños. Y como siempre, vamos a orar por nuestras cumpleañeras y le vamos a pedir al pastor Marcelo que nos haga el honor. Ok. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por la vida al final. Gracias por permitirnos, Señor, en esta vida haberte conocido. Gracias, Señor, porque alguien alguna vez nos compartió de ti y pudimos reaccionar y dar el espacio en el corazón. Te doy gracias por estas 2 mujeres. Oro que tú las bendigas, Señor. Te pido que en este nuevo año el hambre por ti crezca. Te pido que las ganas de servirte con todo lo que son pueda crecer. Gracias por lo que tú has construido en ellas hasta hoy y te doy gracias también por lo que seguirás haciendo en sus propias vidas. Mi Rey, te pido por las personas que ellas bendecirán, las personas que se van a cruzar en su camino este año, que puedan verte a ti, más de ti y menos de ellas. Esa es la oración para este año, más de ti cada día. Padre, entrego sus vidas a ti y te agradezco porque tú eres el dador de la vida. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén. Feliz cumpleaños. Muy bien. Algunos avisos más. Valeria y Andreita, qué rico verlas hoy día. Muy bienvenidas. Ellas estuvieron de viaje en Estados Unidos por un asunto personal muy, muy doloroso en realidad, una pérdida. Entonces estamos con ustedes y nos alegra mucho poder verles y poder estrecharles. Esta es su casa, su familia. Amén. Y Daniel y Brenda, qué rico que hoy día nos acompañan. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Los discipulados ya comenzaron o están comenzando, así es que si ustedes se inscribieron, no se olviden de participar, de tener sus materiales. El de Nuevo Testamento 1 ya está marchando, el de En Busca de su Presencia comienza en una semana y el ABC no tenemos todavía suficientes inscritos. Entonces, si usted no ha participado en un discipulado antes, ese es como el de ingreso a la iglesia, es como el de refrescar, ordenar para quienes vienen de otra parte y la verdad es que iniciarse adecuadamente para los que están comenzando su vida cristiana. Así que lo recomendamos, lo pedimos de manera bien enfática. Si usted no ha tomado nunca un discipulado, ese es el que tiene que hacer, por favor. Así que hoy día no se vayan sin inscribirse los que deben hacerlo porque ya tiene que comenzar esto, ¿ok? ¿Hay visitas? Bueno, yo saludé ya a los que vi que estaban visitando, pero si tenemos alguna otra visita hoy día, alguien que esté con nosotros por primera vez. Yo no vi a nadie por primera vez, veo a algunos por segunda y tercera. Bueno, llegaron Julio y Ceci, claro que sí, bienvenidos. Muy bienvenidos, estaban de vacaciones, también ahí Patricia estaba de vacaciones. Qué bueno, vacaciones de invierno, se fueron a lugares calentitos, me imagino. Pero no vi a nadie nuevo hoy día. Así que todos los que están llegando aquí por segunda, tercera vez, súper bienvenidos. Oremos y usted puede después pasar a dar su ofrenda aquí a alguno de los canastitos o hacer una transferencia, como prefiera. Padre, gracias por darnos salud, darnos un trabajo, darnos casa, familia. Todo lo que tenemos proviene de ti. Y con esa fidelidad con la que tú actúas en nuestra vida, así queremos también nosotros ser contigo, con el reino, con aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado el privilegio de participar. Y ahora queremos, Señor, dar de lo que tenemos en nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Queremos ser, Señor, como los hermanos de Filipos, que dieron mucho más de lo que podían, hasta el cansancio, Señor, hasta que les dolió. Y yo te ruego, Señor, que bendigas esta ofrenda que hoy se recoge y la multipliques como los panes y los peces, para que haya más que suficiente en tu casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasen, hermanos míos. Vamos a la palabra del Señor para esta mañana. Les invito a abrir su Biblia en 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. Y hoy día vamos a hablar de la carretera de la obediencia. Yo le doy gracias al Señor porque en las series yo no escojo lo que se debe predicar, sino que simplemente sigo el orden de lo que va en la Biblia y por lo tanto hoy día viene esto, no está planificado así, excepto por la soberanía del Señor. Así que si es para usted hoy,
es para usted hoy, ¿verdad? Y como este es un tema tan destacado en los capítulos 11 hasta el 15 de Primera de Samuel, lo vamos a tomar en 2 mensajes, el de hoy y el del próximo domingo. Hoy entonces es la parte 1 del capítulo 11 hasta el 13 y después en la parte 2 nos concentraremos en el capítulo 15. Busquemos al Señor para que nos dirija Él desde adentro. Padre, gracias porque hoy tenemos el privilegio de abrir tu palabra en libertad. Y Señor, tu palabra debe guiarnos, debe exhortarnos, debe consolarnos y debe edificarnos. Esas son las cosas que tú dijiste. Y hoy te ruego, Señor, que lo hagas conforme a tu poder, que lo haga tu Espíritu Santo y que me ayude, Señor, para ser claro y no estorbar. Padre mío, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y nos santifica. Y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted se considera una persona obediente al Señor? No escuché muchos amén. No son obedientes, pero son sinceros, por lo menos. ¿No es cierto? ¿Sabe usted que hoy por hoy 1/3 de la población del mundo se declara cristiana? Eso es una gran mentira, porque aunque eso es lo que dicen las estadísticas, si 1 de cada 3 en este mundo fuera un cristiano nacido de nuevo, auténticamente comprometido con el reino de Dios y lleno del Espíritu Santo, este mundo sería muy diferente. Pero el problema es que ese 1/3 de la población del mundo, que son muchísimos millones de personas, son cristianos mediocres. ¿Y sabe cómo se define el cristianismo mediocre? Un cristianismo desobediente. Un cristianismo para el cual la palabra de Dios es una sugerencia, pero no es su norma de vida. Un cristianismo mediocre, un pastorado mediocre, una iglesia mediocre, es aquella que no tiene la fe necesaria para obedecerle a Dios. Entonces yo le pregunto, ¿es usted en ese 1/3 del mundo de los cristianos mediocres o de los sobresalientes? Nosotros empezamos a las 10:30. ¿A qué hora llega usted? La Escritura dice que hay que apoyar el reino de Dios con diezmos y ofrendas. Lo hace. El Señor nos mandó ir por el mundo y predicar la palabra, hacer discípulos. Lo hace. El Señor nos mandó no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Y usted viene todos los domingos. Cuando uno lo pone así, entonces empieza a ser un poco más personal. Y yo les animo a dejar que este mensaje de hoy sea como un bálsamo, como un refresco y también como una gran exhortación. Yo creo, hermanos queridos, que Dios es bueno. Y creo que Él siempre está mirando lo que hacemos. Y creo que Él siempre tiene buenos propósitos para nuestra vida. ¿Lo crees también? Y si lo que Dios tiene para ti siempre es bueno, ¿por qué se te puede ocurrir desobedecerle? ¿Qué sentido podría tener eso? A mí me parece que en esas situaciones donde somos francamente desobedientes o
nos damos el lujo de escoger qué obedecer y qué no, lo que se ha producido es una especie de desconexión entre la teoría y la práctica de lo que es el cristianismo. Tenemos relativamente claras algunas cosas en teoría, pero en la práctica no las llevamos a cabo. ¿Por qué? Déjeme darle algunas sugerencias. O no creemos que sea verdad que Él está pendiente de todo lo que pasa, o sea, no se da cuenta, es un Dios medio leso, o medio ausente, o medio incapaz de darse cuenta, o no le interesa. Entonces, o tal vez es que no creemos realmente que Dios es bueno y tenemos en nuestro corazón una suerte de desconfianza hacia Él y por lo tanto usamos el dicho de sálvese quien pueda, lo hago a mi manera porque igual como no puedo confiar en que realmente sea bueno, tampoco puedo confiar en que me va a rescatar, ni que me va a ayudar a tiempo, ni que su voluntad sea buena y perfecta y agradable para mí. Tengo que hacerlo a mi manera. ¿Será eso? O tal vez es que no creemos que hay consecuencias por desobedecerle. ¿Será que algunos en su corazoncito tienen la idea de que Dios es una especie de viejito de barba blanca que todo lo perdona, que es medio chocho y entonces da lo mismo lo que uno haga porque a fin de cuentas lo va a perdonar y uno puede seguir adelante y no va a pasar nada? No hay consecuencias ni para mí, ni para mi familia, ni para mi posteridad. ¿De verdad cree eso? ¿Se da cuenta que de repente hay una desconexión súper seria entre lo que decimos creer y lo que hacemos? ¿O simplemente somos tan obstinados que preferimos seguir nuestros impulsos, nuestros deseos inmediatos? ¿No es cierto? O sea, somos bien porfiados. Y yo creo que eso es... O sea, usted puede saludar al lado y le dice hola porfiado y el otro te va a decir hola porfiada y así es. Porque si somos reporfiados. ¿Será ese el problema? ¿Que esta porfía infantil delante del Todopoderoso Creador de los cielos y la tierra? ¿Y creemos que podemos decirle a Él cómo las cosas funcionan mejor? O sea, a mi manera. Algo está desconectado, hermanos. Algo no está funcionando. Por supuesto, si a eso que acabo de decir sumamos la flojera en estudiar la Biblia, entonces muchos ni siquiera saben si están obedeciendo o no, porque no saben tampoco lo que Dios pide. Pero le tengo una noticia sobre eso. Si ni siquiera sabemos lo que Dios ha revelado, eso no nos hace inocentes, nos hace más culpables por no querer saber lo que Él ha dicho. Bueno, esa es la introducción para este tema. Hoy nos vamos a concentrar en una historia del Antiguo Testamento, en la vida de Saúl, que ocurrió hace mucho tiempo. Imagínense, más o menos 1100 antes de Cristo, o sea, hace más de 3000 años. Y sin embargo, lo que ocurrió en la vida de este hombre debería hablarnos hoy como le habló a él. Porque las cosas que se escribieron en la Escritura se escribieron como ejemplos para nosotros, para los que hemos llegado al final de los tiempos. Y si no lo entendemos así, y la Escritura simplemente son hechos anecdóticos, no hacen efecto. Pero si tú lo ves como hechos que viven para siempre en la mente de Dios y que tienen repercusiones hasta el presente, entonces te van a afectar, te van a hablar hoy. Nuestro versículo lema para este día va a ser 1 Samuel capítulo 13, versículo 13.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios habría hecho una maravilla en la vida de este hombre, pero decidió hacerlo a su manera, desobedeció lo que Dios le dijo, y el Señor a través del profeta le dijo: locamente hiciste, neciamente, estúpidamente hiciste, porque te perdiste todo lo que venía por hacerlo a tu manera. Lo que pasó aquí es que perdió la posibilidad de tener linaje. No quitó Dios a Saúl aquí en el capítulo 13 del reino. Eso va a ocurrir en el capítulo 15. Aquí lo que le quitó es la posibilidad de tener una monarquía heredable. El siguiente no sería un hijo, sería un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos la historia, es David. Y claro, uno se queda a veces con la historia, pero yo les animo hoy día a quedarse con Saúl y a entender lo que significó para él este momento. Comencemos revisando algunos hechos de la historia para entender cómo se llegan a las situaciones, porque esto no es en el vacío. Vamos a empezar con el capítulo 11. En el capítulo 11, lo que vemos es lo siguiente. Primero, y eso lo estudiamos en mensajes anteriores, Dios había escogido a Saúl. Dios le dio grandes privilegios. Era un joven humilde, Saúl. No creía que él era merecedor del privilegio de ser escogido para ser el rey de Israel. Era sumiso a los mandatos de Dios. Y en ese estado estaba súper bien, Dios lo usaba. Si tan solo se hubiera mantenido así. En ese estado el profeta lo ungió. Y cuando lo ungió, poco después, en el mismo día, tuvo una experiencia tremenda con el Espíritu Santo. Vino el Espíritu sobre él, el hombre profetizó, y eso era una muestra para él, para que él entendiera de lo que podía ocurrir en su vida si se mantenía controlado por el Espíritu de Dios, si se mantenía sumiso a la forma que Dios quería en él. Dios le estaba enseñando lo que podía ocurrir en el futuro. Pasó poco tiempo después de eso, y mientras Saúl estaba trabajando en su campo, ocurrió una invasión de unos antiguos enemigos de Israel, los amonitas. Ahí está el mapa para que usted sepa de dónde venían los amonitas. Venían de Transjordania, del este. Transjordania es la parte que se ve que es del otro lado del río Jordán. Usted ven allá abajo el mar salado, el mar muerto. Y ese hilito azul que va para arriba es el río Jordán. Y eso divide esa región. Hacia el oeste se llamaba Canaán, es lo que hoy se conoce como Palestina y es donde está Israel. Y para el otro lado, hacia el este, eso se llamaba Transjordania, o sea, al otro lado del Jordán. Y allí vivían un par de tribus de Israel también. Y más hacia el este vivía un antiguo enemigo de Israel, que en realidad eran parientes lejanos, pero igual eran enemigos, los amonitas. Y lo que pasó acá es que el rey de los amonitas se fue encima de los pueblos que estaban en ese sector de Transjordania. Específicamente en una localidad que estaba en ese sector, y Nahas, el rey amonita, y Nahas en hebreo significa serpiente,
así es que debe haber sido muy cariñoso, dijo este Nahas que a esta gente de este poblado que se llamaba Jabes, les dijo: ustedes se han rebelado contra mí, y debido a esa rebelión, para que vuelvan a estar sujetos a mí, la única opción es que me manden a todos los hombres de ustedes y yo les voy a sacar el ojo derecho. A todos los hombres les voy a sacar el ojo derecho. Y eso tenía, por supuesto, propósitos militares, porque en aquel entonces, igual que ahora, la mayor parte de la gente es diestra. Y si usted le saca el ojo derecho, no pueden tirar flechas y no pueden tirar la honda, porque todo eso se hace con la puntería del ojo derecho. Entonces hay una disminución importante en la capacidad militar. Ese era el propósito. Pero además es una humillación y además nadie quiere perder el ojo derecho, obviamente. Entonces la gente de Jabes de Galaad le dijo: pero pucha, no sé, mira, aquí tenemos la ciudad fortificada y el otro quería entrar y no podía, entonces la guerra iba a ser difícil, larga, pesada. Entonces le dijo: salgan, hacemos pacto, pero ustedes me dan el ojo. Y entonces le dijeron: danos 7 días. Si nadie de nuestro pueblo nos ayuda, no nos queda otra, vamos a salir y nos sacas el ojo. A todos los hombres de Jabes de Galaad. Y entonces tenemos lo siguiente, capítulo 11, versos 5 y 6. Y después saltamos al versículo 11. Y he aquí, Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Saltamos al versículo 11. Aconteció que al siguiente día dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, eso es, justo antes de amanecer, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, o sea, hasta las 12 del día, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. O sea, fue una victoria absoluta, aplastante. Esta fue su primera acción como rey. Y aquí hay cosas muy hermosas, muy interesantes, porque es un éxito total. Saúl ya había sido ungido como rey, pero él se devolvió a su casa y seguía trabajando en el campo. Él seguía labrando, haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque todavía la monarquía no era un negocio lucrativo para él. Él no lo veía así. Él era una persona que trabajaba para ganarse la vida, pero que además tenía una responsabilidad sobre la nación. Él no había entrado en este juego de los políticos, de hacer de un servicio para la nación su negocio personal. No había entrado en esta corrupción que a nosotros nos parece ya casi normalizado, ¿no es cierto? Él no había entrado en eso porque estaba en su estado inicial, estado de humildad, estado de sujeción, estado adecuado. Así debe ser el ser humano. Cuando escuchó la noticia de lo que querían hacer los amonitas con las personas de Jabes, y Jabes, bueno, no apareció en el mapa, pero Jabes es un poblado que estaba justo cerquita del río Jordán y donde vivía Saúl era justo al otro lado del río Jordán, o sea, casi podían saludarse de un lado al otro del río. Entonces eran gente conocida, probablemente tenían hasta parentesco, se habían casado mujeres de un lado con los hombres del otro y viceversa. Entonces se conocían. Es como que a los primos viene alguien y les amenaza que les vamos a sacar los ojos. Entonces uno se empieza a molestar y quiere ver cómo ayuda. Bueno, eso le pasó a Saúl, pero le pasó a los reyes. Vino el Espíritu Santo sobre él.
Antes el Espíritu Santo había venido y profetizó. Pero eso era solo una muestra, hermanos míos. Eso era una muestra de lo que vendría en el futuro. Lo que vino después es este poder de Dios para guiar al pueblo en batalla, para vencer a los enemigos y tener una victoria aplastante y total. Y esta es una primera aplicación que necesitamos hacernos. Cuando nos mantenemos humildes y llenos de Dios, cometemos menos errores en la vida. Y además, Él nos da el poder para cosechar victorias de todo tipo. Victorias en las relaciones, victorias en los negocios, victorias en la crianza de los hijos, victorias en todas estas cosas que tú consideras que están difíciles en tu vida. Dios quiere darte victoria. Pero en todas las cosas de este mundo hay dos caminos para andar. El independiente a mi manera o el sujeto a Dios. Y yo creo que esto tiene que hablarte porque esto explica mucho de esta gran pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Más bien la pregunta debería ser, cada vez que te ocurre algo, ¿qué tan sujeto estoy a Dios? ¿Y qué tan independiente he sido? Cuando uno tiene un fracaso en la vida, en el trabajo, uno le echa la culpa a todo el mundo. Que los jefes, que los compañeros, que la empresa. Pero uno no se pregunta mucho, ¿qué he hecho yo? Cuando uno tiene un fracaso matrimonial, como duele tanto, uno tiende a echarle la culpa al otro. Pero uno se pregunta poco, ¿qué hice yo? ¿Qué tan sujeto estuve yo a lo que Dios decía acerca del matrimonio? A mi relación con Dios para contar entonces con su ayuda. Y como duele tanto, uno primero culpa al otro y después culpa a Dios porque no me ayudó. Pero no se mira mucho uno. Cuando uno tiene un fracaso en la crianza de los hijos, uno inventa, es que tuve demasiado tiempo que trabajar, nunca tuve el espacio, es que son especiales mis hijos, son súper rebeldes, es que la moda de hoy, es que son hiperkinéticos, es que las malas influencias, es que. Pero ¿y yo? ¿Y el tiempo que pasé orando por ellos? ¿Y el tiempo que pasé educándolos y enseñándoles acerca de Dios y mostrándoles con el ejemplo qué tan sumiso soy yo a Dios? Para que ellos aprendan a ser sumisos a Dios y entonces también a los padres. ¿Me va siguiendo? Es fácil apuntar con el dedo. Es difícil mirarme a mí mismo. Y cuando uno se mira a sí mismo, no es solo el asunto de ir al psicólogo y que el psicólogo te diga que tienes que aprender a ser resiliente, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a perdonarte y todas las cosas que son necesarias, sí, que te dicen los psicólogos con propiedad, pero esto no te lo dicen los psicólogos. Tienes que aprender a ser obediente a Dios, porque al no ser obediente hay consecuencias en la vida. Pues aquí, Saúl comenzó bien. Y nosotros debemos entender, la humildad y la dependencia le dan lugar al Espíritu Santo, mientras la independencia y la soberbia lo alejan. Y siempre son dos caminos en la vida, o al camino a la forma de Dios, o independiente, a mi manera. Tienes la libertad para escoger, pero vas a cosechar. Y mire, no se trata de estar todo el tiempo en trance, de estar lleno del Espíritu Santo y estar todo el día profetizando y alabando. Nadie podría hacer eso. Hay que trabajar, hay que hacer tantas cosas, ¿no es cierto? Pero se trata de que todo el día el corazón esté humilde y sumiso a Dios. Eso sí se puede y debes hacerlo.
La rebeldía y la soberbia hacen que Dios se aleje e incluso se ponga en tu contra. Y créeme que no te conviene tener a Dios de enemigo. Siguiente tema, en este mismo espacio de la vida de Saúl. Saúl fue confirmado como rey, porque Saúl había sido escogido por Dios, ungido por el profeta, lleno del Espíritu Santo, y se fue a trabajar a su casa. Y nadie lo pescaba mucho. Pero llegó esta guerra con los amonitas, tuvo esta tremenda victoria, y por supuesto, el pueblo estaba encantado con la situación. Ahora sí que tenemos rey, ahora sí. Y entonces Samuel aprovechó y dijo, ahora vámonos todos a Gilgal, un poblado muy importante porque allí comenzó la conquista de Canaán. Entonces es un lugar icónico. Y allí entonces vamos a renovar el reino. O sea, vamos a proclamar públicamente, delante de todos, que realmente Saúl es el rey escogido por Dios. Así que podríamos decir, en ese día le iban a poner la corona. Y así llegamos al versículo 15 del capítulo 11. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey, delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. ¿Se dan cuenta? Era un día de fiesta, era un día estupendo. Después de la gran victoria, por supuesto que todo el mundo estaba contento. Todo el mundo amaba a Saúl y Saúl se sentía feliz también, porque se sentía aprobado por Dios y por la gente. Y no hay sensación más rica que sentirse querido, que sentirse importante y valorado, ¿o no? ¿O no? Así es que estaba ahí Saúl con una sonrisa que no se la sacaba a nadie de la boca. Todo bien en ese minuto. Y ocurrieron unas cosas muy interesantes e importantes en el resto del capítulo 11 y en el 12, que no voy a trabajar ahora. Son realmente importantes, se las recomiendo para la casa, pero que no van con el tema de ahora. ¿Ok? Así que véalo después. Pero vamos entonces nosotros, después de esta gran fiesta, a dar un salto hasta el capítulo 13, cuando Dios reprende a Saúl. Esta es la primera reprensión. Pasó un tiempo y Saúl ya se había acostumbrado a ser el rey, a las comodidades y a los privilegios. Puso a algunos parientes en puestos de gobierno. ¿Les suena conocido? Su primo Abner lo puso por general del ejército. Y a su hijo mayor, Jonatán, lo puso por general también de una unidad del ejército. Ahí está. Nepotismo se llama eso. Una pequeña nota. Aparece aquí la figura de Jonatán. Jonatán, la verdad es que es un 7. No tengo tiempo para ahora porque hoy día estamos con la obediencia, ¿ya? Y que de Jonatán no tengo nada que decir, porque realmente es un 7 el perico. Un 7, es un obediente. Es un joven obediente, lleno de fe y valeroso. Es un ejemplo. No me extraña en absoluto por qué se hizo tan amigo de David tiempo después. Es un tremendo contraste con su papá. Es un tremendo contraste. Mientras Saúl se empezó a poner despótico, cómodo, intolerante, le faltaba fe, desobediente, etc. No, Jonatán, pero parejito. Admirable. Pero lo toco aquí porque Jonatán ya dirige parte del ejército. Entonces, ¿usted cree que el ejército, 1000 hombres, digamos, iban a ser dirigidos por un chiquillo de 12 años? Difícil. ¿Cuánto cree que tenía Jonatán? En ese tiempo todo comenzaba mucho más joven que ahora.
pero no puede haber tenido menos de 18, entre 18 y 20. Eso es joven, igual, en toda época, pero es suficiente en aquel entonces. No menos que eso. Y si tenía unos 20 años, Jonatán, ¿qué edad habrá tenido Saúl? Mínimo entre 35 y 40 años. Mínimo. Y Saúl comenzó a reinar cuando tenía aproximadamente la edad de Jonatán. O sea que aquí han pasado hartos años. Eso trato de decirles. Aquí ya el hombre se achanchó en el reinado. Ya tiene unos 20 años de rey. Eso es lo que está pasando. Y en el capítulo 13 aparece la guerra ahora contra los filisteos. Y es el otro mapa que tenemos acá. Los filisteos son ese pueblo que estaba en la costa. Entonces, mientras antes los atacaron desde el otro lado, los amonitas, ahora son los filisteos. Y los filisteos, a diferencia de los otros, los filisteos tenían guerra permanente con Israel. Los otros pueblos atacaban de vez en cuando, pero estos tenían guerra permanente. Y no solamente guerra, sino dominio permanente. Tan es así que tenían guarniciones filisteas por diferentes partes de la nación. Y los israelitas tenían que asumirlo y aguantarse nomás, porque los otros tenían superioridad numérica, más capacidad de entrenamiento militar y más capacidad armamentística. Porque los filisteos conocían la forja del hierro. Habían aprendido a hacer del hierro acero. Y por lo tanto tenían espadas de acero. Mientras Israel estaba en la edad de bronce y tenía cuchillos de bronce y palos. Esas eran sus armas. Entonces había una diferencia extraordinaria. Estos hombres estaban entrenados militarmente, tenían carros herrados, que eran carros de madera, forrados de hierro, con caballos que los tiraban, eran formidables. Ustedes se pueden imaginar un caballo a galope. Ahora imagínense 2 caballos a galope y con un carro atrás y con carros con ruedas y las ruedas con puntas. O sea, usted es un infante que tiene que enfrentar a eso. Sale corriendo. Entonces, la superioridad armamentística era espantosa. Tan superiores eran que los filisteos prohibieron que entre los israelitas hubiera herreros. Entonces no había gente que pudiera ni siquiera arreglar las herramientas, menos hacer una espada. Ellos tenían el control armamentístico. Igual que ahora, las naciones grandes no solamente le pegan a las chicas, sino que les impiden tener armas. ¿Para qué? Para vendérselas después. Bueno, pero dejémonos de pelar y vamos al relato. En el capítulo 13, lo que pasó es que Jonatán sintió del Señor y atacó una guarnición filistea. Y eso encendió la chispa. Y se encendió la cosa, y entonces Saúl tocó el cuerno, que significa reúnanse, y se empezaba a tocar el cuerno en un lado y en otro y en otro y en otro, y empezaban a venir por montones, gente que trabajaba en el campo y lo que venía es con su pala, con su asadón, con lo que tenía, a pelear. ¿Verdad? Y se reunió Israel, pero al mismo tiempo se reunió el ejército filisteo. Y tenemos entonces en el capítulo 13, verso 5, que dice: los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Esta superioridad filistea provocó de inmediato en esta gente israelita mal entrenada, sin capacidad, sin organización, que simplemente fueron porque el rey estaba llamando, pero no por otra cosa,
Y de pronto vieron esto y empezaron a decir, patitas, ¿para qué te quiero? Y comenzaron a desertar. Y se empezaron a ocultar. Y se escondían entre matorrales, se escondían en cuevas, se escondían donde podían. Y entonces el ejército de Saúl, que se veía importante, empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y además Samuel le había dicho a Saúl, espérame en Gilgal 7 días. Y después de esos 7 días yo voy a llegar y vamos a ofrecer un sacrificio. Y cuando ofrezcamos ese sacrificio, Dios va a estar contigo. Y cuando Dios está con uno, no hay problema. Así es que ahí estaba Saúl mirando el tremendo ejército filisteo. Su pueblo que se le empezaba a desgranar. Y los días pasaban. Y tenía que estar 7 días esperando. Y llegaba el 7º día, y llegó el 7º día, y no llegaba Samuel. Y se le iba al pueblo. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces leemos este pasaje. Versículo 8 del capítulo 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Ahí estaba el problema. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Así como, no ha pasado nada aquí. No sé quién hizo ese sacrificio. No fui yo. ¿Ustedes se dan cuenta de esto, hermanos queridos? En el momento en que metes la pata y llega el profeta. En el momento en que se te acabó la paciencia y llegaba la solución. Porque Samuel no llegó el 8º día, llegó al final del 7º día. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Chuta. Este es un pasaje súper triste. El enemigo estaba cerca, la gente se desertaba y él tenía que esperar 7 días. No 6, no 5, no 8, 7. Y el día 7 terminaba a las 6 de la tarde. Pues a las 5 más o menos hizo el holocausto. Y Samuel llegó a las 5:30, en el día 7. Era una prueba. Porque la fe se prueba con la paciencia. Y no hay obediencia verdadera si no hay fe. Porque la obediencia sin fe es legalismo. Es tomar leyes y echarse una religión encima. Pero la obediencia de fe es grata, llena el alma, produce comunión. Y Dios dice, yo te sustento, yo te apoyo.
No hace falta esforzarse para hacer un holocausto y buscar el favor de Dios. Solo hace falta ser incrédulo, impaciente y miedoso. Y esa es la realidad. Realidad que Saúl nunca iba a reconocer. Él nunca iba a decir realmente soy un incrédulo, soy un miedoso y soy impaciente e imprudente. No, él dijo me esforcé. Y yo te animo a escoger las palabras cuando vas a Dios arrepentido. No vengas a Dios diciéndole, mira Señor, tú sabes que yo tenía que hacerlo. Mira Señor, todas estas son mis justificaciones. No se hace así cuando uno va al Señor. Lo que se hace es decir la verdad, porque Dios la conoce, Él mira el corazón. Y comienza diciendo esta verdad. Soy un apurón, soy desobediente, soy incrédulo, soy miedoso. La necesidad de paciencia es una prueba para la vida de la fe. Siempre tenemos la impresión de que Dios se demora demasiado, que Él no entiende mis necesidades y que por eso yo tengo que tomar decisiones a mi manera y lo antes posible. Siempre pensamos que cuando actuamos como es la necesidad, no que somos impulsivos. Pero cuando actuamos de esa manera, siempre vamos a hacerlo antes de que llegue la palabra y la solución divina. Y cuando tú corres delante de Dios, no cuentas con su ayuda. A veces no tomamos el tiempo necesario para adorar o para orar. Y créeme que ese es un trabajo de fe. Ya pues hay que tomar la decisión. Ya pues hay que pagar las cuentas. Oiga, apúrese, mire lo que está pasando. Tome su decisión. ¿Qué es usted? ¿No tiene sangre en las venas? Espérese tranquilito. Yo tengo que orar y tengo que adorar. Pero ¿cómo tan flojo si hay que hacer algo? No, estoy haciendo algo. Estoy buscando a Dios. Eso va primero. A veces simplemente escuchamos otros consejos, porque como no estamos habituados a buscar el consejo de Dios, entonces el consejo del vecino, el consejo del tío, el consejo del amigo suena mejor y no van por ahí. A veces escuchamos a nuestra propia experiencia, a veces escuchamos a los apetitos de nuestra carne y nos metemos en relaciones que no nos convienen, nos apuramos en cosas que no debíamos hacer, comenzamos a tener relaciones sexuales antes de casarnos, hacemos esto y aquello que sabemos que no debe hacerse, pero le decimos, tú entiendes, Señor, somos amigos, ¿no es cierto? Algunos dicen, el de arriba me entiende. Nunca trate a Dios como el de arriba, oiga. A mí me exaspera escuchar eso. Es el Dios todopoderoso. Humíllese antes de pronunciar su nombre. Y Dios sabe todo, pero no justifica todo. A veces somos demasiado rápidos aceptando un trabajo o hablando de otras personas o metiéndonos en una relación. Y el resultado siempre es el mismo. Dios nos deja. Y nos deja también cosechar las consecuencias. En resumen, la vida de obediencia requiere fe para tener paciencia y actuar sobre la palabra, incluso en contra de lo que ven nuestros ojos. ¿Eres capaz de vivir así? Si no eres capaz todavía, esfuérzate por eso. Eso es esforzarse. Para vivir sobre la palabra, sobre lo que no ven tus ojos, pero tu corazón sabe, porque sabe que existe Dios. Ese es el cristianismo verdadero. Ese es el único que puede cambiar el mundo. De ese no hay un 31% en este planeta.
De ese, si mucho, habrá un 1%. Hacen falta muchos más. Recuerda las palabras que pronunció Samuel, porque son para ti esta mañana. Locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora te repito lo que dije al principio. ¿Sabes que hay cosas que estás desobedeciendo? ¿Sabes que hay cosas en que lo haces a tu manera y no a la manera de Dios? Locamente estás haciendo, te dice el profeta, locamente, no guardando el mandamiento. Porque de haberlo guardado, Dios te confirmaría en lo que te ha dicho y te ha prometido. Pero ahora te dejará cosechar las consecuencias. Dios es tan bueno que aunque te deje cosechar las consecuencias, si vuelves contrito y humillado, te va a levantar y te va a dar una nueva oportunidad. Pero nadie te va a salvar de las consecuencias que vas a tener que vivir. ¿Me sigues? En conclusión, ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué decidimos hacerlo a nuestra manera? ¿Acaso de verdad creemos que podemos esforzarnos y que nos va a resultar mejor que con Dios? Anótatelo en tu agenda. Este día descubrí que no me va a ir mejor solo. ¿Sientes que Dios llega tarde? ¿Tienes la sensación de que luchas solo, sola? Son las mismas antiguas preguntas de la vida espiritual en toda época. Las mismas. Decide hoy. Y este es el final del mensaje. Decide hoy ser un hombre, ser una mujer que oye a Dios, que le cree a Dios y que obedece a Dios. Decide eso, porque ese es el camino en que Dios te respalda. Ese es el camino en que confirma tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu llamamiento, todo. Ese es el camino en que te sostiene como rey y sacerdote. Y rechaza el camino de la independencia. Esa es la decisión para hoy. Y si no la has tomado antes formalmente, este es el día. Levántate y decide delante de Dios y sus ángeles. Yo soy, Señor, de los que van a oír, van a creer y van a hacer. Y si has metido la pata antes, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él te va a restaurar y Él te va a levantar. Y Él va a sanar las heridas de lo que tengas que cosechar, porque vas a cosechar. Pero te va a sanar las heridas. Y una vez que te las sana, te dice, ya estamos listos, empezamos otra vez. ¿Cómo va a ser tu vida? Gracias, Señor, me sanaste, ahora sigo a mi manera. No, no sea bruto. Ahora, baja la cabeza y di, nunca más a mi manera, a la de Dios, porque ahí me va a ir bien. Ahí me va a ir bien. Ay, Señor, ten paciencia con nosotros. Padre, yo te agradezco tanto. Por miles y miles de años están estos mensajes grabados en tu palabra. Y el que tiene oídos para oír, oye. Pero muchos, Señor, seguimos haciendo oídos sordos
y nuestro corazón es rebelde y contumaz. Yo te pido, Señor, más paciencia. Acuérdate de que somos polvo, Señor, y que venimos cosechando tantos errores. Yo te ruego por los que están aquí y por los que verán este mensaje, para que, mi Dios, puedan doblar su mente y su corazón delante de ti y erradicar la soberbia en sus vidas, para que seamos humildes y contritos delante del gran Rey y no tengamos las pérdidas que hoy vimos en la vida de Saúl. Mi Dios, encomiendo la venida de tu Espíritu sobre toda carne en este día aquí presente, para que traigas convicción y revelación. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, pónganse de pie. Y mientras cantamos una alabanza, porque todavía no termina esto, mientras cantamos una alabanza, yo quiero rogarles en el nombre del Señor que no permitas que lo que acabamos de hablar sea solo una enseñanza o una anécdota. Es el día, es el momento en que el Señor va a hacer cosas, en que el Señor va a cambiar cosas en tu vida, si tú se lo permites. Pero tienes que escoger cómo va a ser tu forma de vida de aquí en adelante. Si crees que Dios te está hablando, pues toma decisiones. Mira, ni siquiera tienes que decírmelo a mí. Dios mira el corazón, Él sabe lo que está pasando. Sabe cómo vas a hacer de aquí en adelante. Pero te ruego, humíllate delante de Él, te va a ir mejor, mucho mejor. Voy a darles esa oportunidad, hermanos míos, después de la alabanza. Preparen su corazón cantando y adorando al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo
Solo ante ti yo me inclino. Y no hay nada Que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Sí, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Qué hermosa letra de esta canción. ¿Quieres que sea una realidad en tu vida? Tú eres digno, Señor. ¿Lo crees de verdad? Solo ante ti yo me inclino. ¿Eso vas a hacer? Quisiera pedirles a todos los que estamos aquí, somos familia, no vayan a tener vergüenza. A todos los que deben decir en su corazón, y Dios lo está mirando, he sido rebelde, he sido porfiado, he sido independiente y no quiero más ser así. Me conviene estar del lado de Dios. Y este día yo me comprometo a ser de los que conocen la voluntad de Dios, la creen y la obedecen. A ver cuántos se atreven este día a reconocerlo públicamente y pasan aquí adelante. ¿Hay alguien? Y entre los que estamos aquí, si hay alguien que no ha recibido al Señor, no ha comenzado por el paso 1 de decir, yo necesito salvación, yo necesito ser redimido por Dios, yo no puedo a mi manera ni solo. Dios existe y Él envió a su Hijo Jesucristo por mí para demostrarme mi propia necesidad. No puedo seguir independiente de eso. Si alguien todavía no ha recibido a Cristo como su Señor, no se ha humillado por primera vez diciéndole, sé por favor el Señor de mi vida, pasa aquí adelante. Quiero hacer una oración especial contigo si es por primera vez. Los demás están en el momento, en el proceso de reconocimiento y de retomar un camino de humildad y de obediencia. Y es necesario, pero hay que empezar alguna vez. Si esta es tu primera vez, por favor pasa aquí adelante y házmelo saber para que oremos juntos.